Estimados colegas, que tengan ustedes un muy buen día. Primero, como lo decía Juan, antes de comenzar, agradecer el tiempo. Vemos que es un tema de interés y creo que Juan, con su experiencia, nos va a ir ayudando a cómo poder utilizar las tecnologías en nuestras clases, cuáles son los potenciales que estos tienen y qué nos podrían ir ayudando y cómo poder usarlas y aprender a utilizarlas, que yo creo que es una parte importante. Así que agradecerte a ti, Juan, por este tiempo, por la disposición de querer ayudarnos y dar a conocer lo que tú sabes del uso de estas herramientas. Y lo segundo, que también yo creo que es bueno comentarlo, es darle las gracias a todos por la disposición de estar y también el permitirnos grabar esta sesión, porque así vamos a poder compartirla en la página web del programa Escuelas Arriba para otros docentes que quieran incorporarse y mirar esta presentación en un poco más adelante. Yo no quiero tomarme más tiempo, yo quiero darte la palabra a ti, Juan, porque yo sé que el tiempo se nos va a hacer poco. Quiero pedirte que te presentes al resto de los colegas y nos cuentes un poco de ti y nos cuentes también a qué estamos invitados en el día de hoy. Perfecto, muchas gracias Matías. Yo quiero nuevamente, ahora ya formalmente, agradecer la participación y la presencia de las personas que se dieron el tiempo de estar acá. Eso también para uno reconforta y significa que hay interés y hay disposición hacia incorporar algunas herramientas tecnológicas. De hecho, el título que está en la pantalla en este momento tiene que ver con educación y tecnología y cómo algunas herramientas digitales las podemos incorporar en las clases en línea que eventualmente se puedan estar realizando o también en clases presenciales, porque esta herramienta, a diferencia de lo que muchos de nosotros podemos creer, ¿cierto? También son herramientas que se pueden utilizar en clases presenciales. Entonces, los estudiantes en general tienen sus dispositivos electrónicos, hay que ver también cuál es la conectividad, ese es un gran tema que sabemos que es complejo, pero bueno, ese es el desafío. Mi nombre es Juan Carvajal Fernández, soy profesor de educación básica, tengo 46 años, trabajo en la comuna de Mulchen, en la región del Biobío. Voy a poner un poco en contexto dónde yo trabajo para que ustedes vean que probablemente pueda acercarse mucho, aproximarse bastante a las realidades que ustedes se desempeñan. Escuela Villa Las Peñas, Mulchen, en la región del Biobío. Nosotros tenemos una escuela de 300 alumnos aproximadamente en la matrícula. Tenemos un 98% de índice de vulnerabilidad escolar y un 33% de estudiantes con necesidades educativas especiales. Por lo tanto, las prácticas tradicionales que desarrollamos en nuestro centro escolar no tienen los resultados, no están obteniendo los resultados que nosotros esperamos. ¿Cuál es la filosofía de mi trabajo? Y es un poco para presentarme desde el punto de vista pedagógico. Me encanta considerar y tomar los intereses de los estudiantes. Para eso siempre estoy preguntándoles, realizando encuestas, focus group, es decir, tomando algún grupo de estudiantes y preguntándoles qué les parece esta herramienta o esta actividad. Siempre indagando sobre los intereses y las motivaciones. Me gusta mucho plantearles desafíos e incorporar el juego como herramienta de aprendizaje en mis clases de matemática. Yo trabajo desde quinto a octavo año, por lo tanto, esa es una de los pilares de mi trabajo como docente. También, bueno, la matemática, porque para ello estoy contratado, ¿cierto? Y cómo incorpora esta abstracción, cómo llevo a los estudiantes desde, considerando sus intereses, ¿cierto? Hacia a estos modelos matemáticos, hacia estas abstracciones, estas representaciones, estas formas de comprender el mundo que muchas veces son muy complejas para gran cantidad o gran parte de los estudiantes y gran parte de nosotros mismos como adultos. Y un tercer elemento que yo incorporo con mucha fuerza es el contexto, ¿vale? Es decir, idealmente darle un sentido, una utilidad al aprendizaje que los estudiantes van a ir a adquirir, van a ir a buscar, van a ir a descubrir, y eso siempre contextualizado a la realidad de ellos. Por ejemplo, voy a poner un caso muy particular. En mi escuela, la mayoría de los apoderados de mis estudiantes van a recoger coligües, que son las quilas que nosotros conocemos habitualmente. Bueno, esa es una herramienta, un contexto que yo tengo que incorporar porque eso tiene mucha matemática respecto de se compran por paquetes, cada paquete tiene un valor, hay proporciones, hay razones, hay porcentaje, etcétera, hay funciones. Entonces, ese tipo de contextos siempre yo los incorporo en mis clases. Además, me gusta mucho, y ahí voy a seguir a Francisco Mora, que es un neurocientista español,
que dice que sin emoción no hay aprendizaje. Yo comparto eso, el juego es fundamental para incorporar y motivar a los alumnos y a las alumnas. ¿Qué es lo que vamos a recorrer hoy día? Y eso les quiero comentar, y va a depender obviamente de los tiempos, pero en primer lugar vamos a revisar dos herramientas muy simples. La primera es WordWall, que es una herramienta digital, y la segunda es Quizzes, que también es una herramienta digital, y estuve revisando dentro de las respuestas que ustedes dieron a un cuestionario que se envió, a un pequeño formulario para saber cuál era la herramienta que utilizaban, que algunos o algunas eventualmente pueden estar utilizándola, y quienes no la están utilizando les voy a presentar esta herramienta y vamos a ver cómo funciona. Primero, cómo los estudiantes experimentan esta herramienta, y luego cómo nosotros los docentes podemos generar experiencias de aprendizaje que sean significativas para nuestros alumnos y alumnas. Entonces, lo primero, y esta es la invitación, a trabajar, ¿cierto?, en un pequeño juego. Yo les voy a dar unos 2 minutos nada más, no podemos tener, o 3 máximo, para que ustedes primero experimenten la herramienta. Para eso lo voy a compartir en el chat, voy a compartir el link, y por favor ustedes pueden ingresar y decirme si está funcionando ese chat. Eso es lo que me interesa por el momento, saber si está funcionando el chat, y ustedes hacen clic en ese link y deberían ingresar a una pantalla en la cual les va a preguntar su nombre. Y ustedes registran su nombre y luego comienzan a jugar. Me gustaría, Matías, si tú puedes hacer Sí, la eso prueba. eso te quería comentar. Yo estoy ingresando, el chat funciona, pude ingresar Perfecto. al link y ya estoy aquí Coloca su ingresando. nombre, de hecho lo voy a mostrar, coloca su nombre, ¿cierto? Y luego de eso comienza a jugar, iniciar la partida. Este es un juego que se llama Aplastatopos, que es muy interesante y muy divertido para los estudiantes. Siempre me lo piden, me lo solicitan como herramienta, y ellos tienen que ir golpeando a los topos que corresponden a las respuestas correctas. Por ejemplo, este juego es un juego valga la redundancia, de juego y creatividad. Por lo tanto, ustedes van a tener que ir golpeando a los topos que tengan que ver con estos dos conceptos, con el juego y la creatividad. Por ejemplo, si aparece responsabilidad, entonces ese topo hay que golpearlo porque tiene que ver con el juego, tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con el aprendizaje. Si aparece irresponsabilidad, a ese topo no hay que golpearlo, porque ese topo no corresponde al concepto que estamos, o a los grandes conceptos que estamos trabajando. No sé si tú puedes jugar, Matías, ahí. ¿Sí? Está silenciado. Entonces, en la medida en que van avanzando de nivel, y esto puede ser concepto, esto puede servir para cualquier asignatura. Eso es importante que quede claro. Yo lo uso en matemáticas, pero es posible y es plausible utilizarlo en cualquier asignatura. Y en la medida en que van aumentando los niveles, aumenta la complejidad y van apareciendo más hoyos, más topos van subiendo con mayor velocidad, y eso va implicando al estudiante, ¿cierto?, en un desafío de tener que pegar, ¿cierto?, de discriminar. Aquí estamos desarrollando habilidades ejecutivas, funciones ejecutivas, pero de todas las maneras posibles, porque está la atención, está la flexibilidad cognitiva y está la memoria de trabajo. Todas esas funciones ejecutivas están detrás del juego, de este juego en particular. Me gustaría que en el chat también quienes han podido jugar comenten si esto obviamente va a ser unos minutitos para que ustedes lo puedan practicar, y yo les voy a mostrar, voy a dejar de compartir un minuto y les voy a mostrar, a ver si es que lo puedo encontrar por acá, que es la ventaja de estas herramientas. Voy a ingresar a WordWall y voy a ir a mis actividades y les voy a compartir lo que yo voy viendo acá en términos de los resultados que los estudiantes van presentando en este juego en particular. Déjenme que cargue un minuto. Yo perdona, Juan, yo ¿Sí? estaba silenciado porque estaba jugando y estaba con sonido del juego, por lo tanto, para no interrumpirte, No es hay que problema. estaba silenciado, así que Funciona así. se funciona, sí. Ya, perfecto, funciona. Entonces, voy a mostrar ahora, voy a compartir en la pantalla, más allá de los resultados, porque esos resultados son información que yo voy a tener, ¿cierto?, respecto del desempeño de cada estudiante y respecto del desempeño del curso en general. Pero más allá de los resultados que ustedes tengan ahora, porque este es una prueba, un testeo, lo que necesito es que puedan ingresar y puedan jugar. Entonces, hasta el momento solamente tengo un estudiante o en este caso una persona, ¿cierto?, que está jugando. Entonces, invito y desafío a quienes no lo han hecho para que ingresen
y puedan ir respondiendo cada una de las preguntas que están ahí presentadas. Déjenme ver de nuevo. A ver si es que me... Y me pueden ir comentando en el chat si lo han podido probar. Entonces estamos probando la primera herramienta que se llama WordWall, que es una forma de presentar el contenido, o el conocimiento, o el objetivo, depende, o la habilidad que ustedes quieran desarrollar, de presentarla, ¿cierto?, a través de una dinámica diferente que es de juego. Si son tan amables de comentar en el chat si alguien más está jugando, si tienen alguna eh, alguna eh, alguna dificultad para poder jugar, me la comentan. Entonces, estoy buscando en estos momentos cómo presentarles y mostrarles, ¿cierto? Luego, cómo son los resultados de este juego. Denme un minuto. Entonces, imagino que han podido jugar, imagino que lo han podido experimentar, y de esa forma ustedes pueden darse cuenta de cómo a través de una herramienta muy simple, que es interesante para los estudiantes porque todos, sí, me dice que Camila que puede jugar, todas estas herramientas me permiten trabajar, ¿cierto?, cualquier conocimiento, cualquier objetivo de aprendizaje. Ahí yo puse dos conceptos que tienen que ver con el juego, la creatividad y el aprendizaje, pero podría ser en matemática, podríamos estar hablando de ecuaciones, por ejemplo, o podríamos estar hablando de multiplicaciones, o podríamos estar hablando de la habilidad de resolver problemas, en fin, eso va a depender de cuál es el enfoque que le queremos dar a la herramienta. Eso nada más, quería un minuto para que lo experimentaran en primer lugar, y ahora mostrarles un poco algunas de las herramientas que yo utilizo en mis clases particularmente, y obviamente no las vamos a revisar todas. Hoy, en estos momentos, ustedes experimentaron WordWall, que es una herramienta que te permite realizar tickets de entrada, que te permite realizar tickets de salida, y también hacer evaluaciones más profundas y de aprendizajes más profundos. También tiene múltiples formas de presentar este quiz o esta evaluación. También tenemos Mentimeter, que es una de las más utilizadas hoy día, o Menti, se utiliza mucho como herramienta para poder rescatar aquellas aproximaciones o aquellas primeras ideas o conocimientos previos que las personas tengan, los estudiantes tengan sobre un conocimiento, unos conceptos, un objetivo, como ticket de entrada y salida. Y también tenemos Quizzes, que es otra herramienta muy nueva. Estas dos, WordWall y Quizzes, son nuevas, que permiten también hacer el ticket de entrada y salida, pero también permiten hacer evaluaciones más profundas. Otra que yo también la he utilizado bastante, pero tiene la dificultad que los estudiantes tienen que instalar, si juegan desde sus dispositivos, sus smartphones, sus teléfonos, tienen que instalar una aplicación en su computador, o sea, en tus teléfonos, y muchas veces no tienen el espacio suficiente para hacerlo. Entonces, la he dejado un poco más de lado precisamente por eso. Otra que también utilizo mucho, que se parece mucho a estas dos que están acá, que es Socrative, pero que tiene un componente menos lúdico que estas dos, que WordWall y Quizlet. Por eso también la utilizo, pero en menor medida. Y Quizlet, que me permite crear lecciones. También en Quizlet puedo crear lecciones, es decir, crear clases. Si yo estimara pertinente crear una clase, y dentro de la clase incorporo el juego como herramienta. Entonces, vamos a concentrarnos hoy día en WordWall, que acaban de experimentarlo ustedes, y ahora les voy a pedir a quienes están ahí que puedan también experimentar Quizzes, y luego voy a profundizar en una de ellas en particular, porque las lógicas que tienen son bastante similares. Entonces ahora vamos a probar esta otra. Vamos a ver si funciona. Déjenme recogerla. No me permite. Ahí sí. Déjenme dejar de compartir un minuto. Y no me permite dejar de compartir. Voy a compartirla en el chat. En el chat, entonces, para que la puedan ustedes revisar. Vamos a ver en el chat. Ahí Camila comenta que sí pudo jugar. Muy bien, Camila, excelente. Gracias por avisarnos, porque así tenemos también retroalimentación. Y vamos a probar ahora una segunda. Ambas se parecen mucho, que es Quizzes, que es una segunda herramienta que permite revisar también, ¿cierto? Ahora ya esta herramienta tiene algunos objetivos de aprendizaje que son objetivos de aprendizaje que, de acuerdo a las evaluaciones que el programa de Escuelas Arriba ha realizado, son de los que pueden encontrarse como más descendidos. Entonces, por eso tomé algunos de ellos y los incorporé dentro
de este quizzes, de este pequeño cuestionario. Parece que son alrededor de 10 preguntas. Entonces, Daniela dice que ella trabaja con quizzes con sus alumnos, es una excelente herramienta. Muy bien, te felicito, Daniela. Realmente, como tú lo compartes y lo comentas, tienes toda la razón, es una excelente herramienta. Y para aquellos colegas que no la han incorporado, les invito a que se atrevan, a que rompan, ¿cierto?, ese miedo que puede existir para incorporar tecnología dentro del aula. Hoy día ha sido más necesaria que nunca, y lo utilicen. Es una excelente herramienta para poder monitorear los aprendizajes de los estudiantes, especialmente considerando hoy que tenemos muchas dificultades para tener retroalimentación, para tener el feedback de nuestros alumnos, para saber si están desarrollando sus guías de aprendizaje, si han completado los cuadernillos o cuadernos, ¿cierto?, o textos de estudio. Esta puede ser una forma de obtener resultados, tener información en tiempo real de lo que ellos están aprendiendo, los aprendizajes que están obteniendo. Me gustaría saber si han podido entrar. Matías, ¿tú? Sí, yo estoy entrando y yo estoy jugando. Ya funciona. También lo mismo, su nombre, y luego comienzan a responder una serie de preguntas que tienen que ver. Esta no es una evaluación para ustedes, colegas, por favor. Este es solamente un experimento para que ustedes manejen y conozcan la herramienta. Más allá de los resultados, que no es lo relevante hoy día, lo relevante es cómo podemos utilizar esta herramienta y ponerla al servicio de los aprendizajes de los estudiantes y una herramienta, ¿cierto?, para incorporarla dentro de nuestra didáctica, de nuestra forma de hacer, en este caso matemática o cualquier asignatura en la cual yo me esté desempeñando. Matías, ¿has podido jugar? Estoy jugando y estoy contestando ¿Hay algunas aleatoriamente. preguntas? Sí, son alrededor de 11 preguntas. La ventaja de estas herramientas es que, por ejemplo, Quizzes presenta las preguntas, las presenta de manera aleatoria, es decir, uno las puede sortear y de tal forma que no aparezca la 1, la 2, la 3 en forma secuencial, sino que vayan apareciendo en de forma aleatoria, de distinta manera. Es decir, primero puede aparecerme la 11, después la 3, así. Entonces tiene también esa variedad y esa posibilidad. Y lo que más me encanta a mí, y de acuerdo a lo que los estudiantes me comentan, es este componente lúdico que tienen estas dos herramientas, que es total y absolutamente sintonizado con lo que los estudiantes experimentan a diario. Ahí, por ejemplo, incluí algunas preguntas de Among Us o Among Us, le dicen los niños, que tiene que ver con preguntas que incorporan los intereses de los estudiantes, en este caso particular de ese juego. Among Us o Among Us es un juego de estrategia en la que hay 10 tripulantes que suben a una nave, 10 como máximo, en la que suben a una nave y hay que encontrar a los impostores. Generalmente es 1 o 2 impostores por juego, por partida. Y el impostor lo que trata de hacer siempre es de sabotear la nave para que finalmente gane. Entonces es un juego que tiene componentes que pueden perfectamente incorporarse dentro de la matemática o conectarse con la matemática propiamente tal, como por ejemplo con razones y proporciones, por ejemplo con números decimales. O sea, yo puedo tomar ese interés de los estudiantes y ver cómo ese interés, esa motivación por ese juego y conocer la lógica del funcionamiento del juego pueden ayudarme a alcanzar en los estudiantes determinado aprendizaje. Por ejemplo, como comentaba anteriormente, una regla de tres simple, razones y proporciones, etcétera. Me gustaría que pudieran también ahí en el chat, si son tan amables, de comentar si han podido ingresar y pueden jugar en este pequeño quiz y ya concentrarme directamente en uno de ellos y comentarles también que va a quedar a disposición luego de esta jornada. Van a quedar a disposición a lo menos 2 videotutoriales para poder ya más en específico revisar cada una de las herramientas y cómo registrarme, cómo acceder a esta herramienta, cómo poder configurar un juego, ¿cierto? Ya sea buscando en una base de datos que cada una de estas herramientas tiene o creando mi propio juego. En este caso yo creé ese juego que es de hecho se llama Escuelas Arriba, así le puse a ese conjunto de preguntas que están allí planteadas. Eso, comentarios respecto de las dos herramientas que hemos revisado hasta acá, solamente desde la experimentación. No he mostrado cómo se hace, nada, solamente ustedes han vivido la experiencia que un estudiante
vive cuando se usa esta herramienta. Y han vivido la experiencia desde, por ejemplo, con WordWall, desde aspectos conceptuales como el juego, la creatividad, el pensamiento, el aprendizaje, etcétera, o aspectos más concretos de la matemática, como puede ser, en este caso, fracciones, razones y proporciones, multiplicaciones, etcétera. Cualquier ámbito que yo quiera desarrollar. Matías, ¿cómo vamos hasta acá? Bien, yo estuve jugando y me aparecieron como una especie como de gemas, algo así, ¿no? Bueno, eso, uno de los componentes de estos juegos es que te van bonificando puntajes. Por ejemplo, tú llegas a una cantidad de preguntas, por ejemplo, 3 o 4, y te aparece una suerte de posibilidad de bonificar tu puntaje a través de cartas que se van moviendo y tú tienes que quedarte, ¿cierto? Tienes que desarrollar la atención ahí, saber dónde va la carta que quieres tú desarrollar con mayor interés. Por ejemplo, si más 200 puntos para poder sumar puntaje, porque finalmente esto tiene un componente lúdico que tiene que ver precisamente con esto, con cómo hacemos más atractivo para los estudiantes el aprendizaje, más atractivo y a la altura del siglo XXI, que es más o menos lo que los estudiantes experimentan a diario con los juegos que ellos practican. Yo generalmente les pregunto, ellos están en Free Fire, están en Among Us ahora, en Brawl Star, tienen una serie de juegos, y yo voy a mirar cuáles son las lógicas de esos juegos y después lo conecto con la matemática, ¿cierto? Y cuando presento un desafío en la clase que tiene que ver con alguno de esos juegos, entonces automáticamente entran a conectar con la clase, que es muchas veces el gran desafío. Gracias, Catherine. Gracias, Catherine, por tu comentario. El objetivo justamente de esta sesión, de este encuentro, de esta presentación, tiene que ver con que tú seas capaz de conocer estas herramientas y luego, ¿cierto?, experimentar cómo puedo yo incorporarlas como docente en mi práctica pedagógica, especialmente en el tiempo, ¿cierto?, en el que estamos hoy día viviendo y considerando que el próximo año lo más probable es que tengamos una educación de tipo híbrida en la que sigamos manteniendo este tipo de relaciones, pero hacer el punto y el foco en que no solamente esto sirve para clases en línea, clases remotas, sino que también sirve para clases presenciales. Esto lo puedo perfectamente yo incorporar al aula. Va a requerir, por cierto, de la infraestructura técnica, es decir, de la conectividad en la escuela. Tendré que buscar, por ejemplo, yo en mi sala de clases en matemática no tengo una buena conexión, yo voy a la biblioteca o al laboratorio de informática, porque yo sé que ahí tienen una mejor conexión. ¿Cuál es la lógica que hay detrás de todos estos juegos? Los que yo les acabo de presentar y muchos más, porque hay miles, montones, que ustedes pueden encontrar en la red, pero tienen como una lógica todos y todas, que es este diagrama que yo acabo de mostrar en la pantalla y que muestra un poco las fases, la lógica de las herramientas digitales en línea. La primera gran tarea, como cualquier herramienta, es registrarse para poder acceder al perfil docente. Cuando ustedes se registran, generalmente les preguntan si son profesores o si son estudiantes, o a veces preguntan si son escuela o son empresa. Ustedes tienen que identificar ese perfil para poder precisamente acceder a un panel de control, que es el gran, por eso lo destaqué acá de una forma más clara, ¿cierto? Es el gran lugar en donde yo tengo que trabajar, donde yo tengo que desempeñarme como docente para poder preparar mis lecciones, para poder preparar los quiz y los desafíos que le voy a plantear a los estudiantes. Y cuando yo ingreso al panel de control, esto lo vamos a ver luego en la herramienta propiamente tal, pero cuando yo ingreso al panel de control tengo dos posibilidades. La primera es crear tus propias actividades, es decir, tú docente consideras que las que están ahí no son de tu interés o no están al nivel que tú quieres llegar, ¿cierto? Entonces tú puedes crear tus propias actividades. ¿Y qué te permite eso? Te permite dar un contexto, dar una contextualización al aprendizaje y una personalización inclusive directamente desde los intereses de los estudiantes, porque yo puedo crear un cuestionario, un quiz para un alumno en particular y puedo crear otro quiz para otro alumno o para otro grupo de alumnos. Tiene esa particularidad de personalizar, ¿cierto?, la evaluación. Y una segunda alternativa, por eso ambas tienen el número 4, que es buscar actividades ya creadas por otros docentes. En estas herramientas, tanto en WordWall como en Quizzes, existen bancos de recursos que yo puedo revisar
y que puedo adaptar a mis intereses. Y este banco de recursos son comunidades de docentes que han creado para distintas asignaturas, no solamente para matemáticas, sino que para distintas áreas del conocimiento, han creado sus propios quiz. Entonces uno mira y dice, ah, ¿sabes qué? Este está bueno, este lo voy a tomar y lo voy a poner en mi clase. No tengo el tiempo, por ejemplo, que es uno de los factores, uno de los grandes factores que siempre nos sofoca, nos asfixia a los docentes, no tengo el tiempo. Entonces tomo una actividad del banco de recursos y la llevo a mi panel de control. ¿Y qué hago luego? La puedo configurar. Vale decir, puedo directamente editarla, editar las preguntas y editar cada una de las respuestas. Luego de eso, en el paso 5, vamos al paso 6, que es asignar la tarea. Vale decir, puedo compartir, ¿cierto? Y decir ya, esta tarea, esta evaluación, este quiz, se los voy a dejar a los estudiantes para que lo respondan durante una semana. Entonces yo les comparto el link a través del WhatsApp, del chat o de un correo electrónico, de Classroom, de donde tú quieras, y ese link va a quedar allí para que el estudiante tal vez no lo responda inmediatamente, pero cuando tenga una conectividad o vaya a la casa de un compañero, de un amigo, de un familiar que sí tiene internet, lo pueda responder allí. Entonces, puedo asignar los tiempos que yo quiero. De hecho, puedo asignarle tiempo a cada pregunta. Si encuentro que una pregunta tiene un nivel de complejidad mayor, yo le puedo asignar 40 segundos, por ejemplo, o un minuto. Pero si encuentro que la pregunta que estoy planteando es mucho más simple, más sencilla, entonces le doy 20 segundos o 10 segundos. Y luego de eso, en el paso 7, comparto el link a los participantes. Ya lo decía anteriormente, lo puedo compartir a través del chat, del WhatsApp, del correo electrónico, de Classroom, etc. Y la gran funcionalidad que tiene esta herramienta o estas dos herramientas y todas en general las que uno puede encontrar en la red es que te permiten revisar los resultados de los estudiantes de manera grupal e individual para saber dónde hay que poner el enfoque en los aprendizajes y en la retroalimentación de aquellos aprendizajes. Una de las grandes dificultades que yo encontré en mi práctica docente es que hacía una evaluación, ya sea una guía, una prueba, y tardaba una semana en entregarle los resultados a mis estudiantes con suerte, por todas las tareas que tenemos encomendadas como docentes. Y cuando llegaba esa revisión, ese trabajo de vuelta, ya los estudiantes habían olvidado todo, estaban en otra, estábamos trabajando otro objetivo de aprendizaje. En cambio acá, yo tengo los resultados de manera inmediata, en tiempo real. Esa es la ventaja que me permite este tipo de herramientas y la incorporación de las herramientas digitales en línea al aula. ¿Cómo vamos hasta acá? Cuéntenme comentarios, porque ahora vamos a ir a revisar la lógica vamos a revisar quizzes, porque la otra es muy parecida, no tiene mucha diferencia. Muy entretenido, dice. Sí, ¿Sí? exactamente. Eso te iba a comentar, que habían un par de comentarios en el chat. Camila que dice que es muy entretenida, ella tampoco la conocía, y en la escuela ella llevaba a los niños a los computadores y ella con tiempo buscaba juegos y les encantaba. Perfecto, Y entonces, Pia ¿sí? nos comenta que también dice que es muy entretenido. Entonces, aquí tienes, Camila, aquí tienes Pía, colega, tienen otras posibilidades. Estas son posibilidades que yo estoy mostrando, son caminos que ustedes pueden tomar o pueden ir a buscar también sus propios caminos. Atención, para finalizar esta lámina, que todas estas herramientas tienen versiones limitadas o versiones básicas. Y si uno quisiera acceder a una función más elaborada o a algunas funcionalidades específicas de cada uno de los juegos, entonces hay que pagar. Todo lo que les estoy mostrando y lo que han ustedes jugado ha sido en la versión básica, en la versión gratuita, por si acaso. Ahora queda el desafío para el Ministerio de Educación de poder incorporar este tipo de plataformas en la SEP, por ejemplo, que yo veo que contratan muchas plataformas y que muchas veces no tienen este componente lúdico que yo ando buscando, a lo mejor y tal vez sería necesario mirar cómo contratamos, porque muchas de este tipo de herramientas se contratan a través de voucher o a través de, ¿cómo le llaman? Tiene otro nombre, o de tarjetas de crédito directamente. Entonces, hay que pensar en otras posibilidades. No siempre está la factura como respaldo. Invoice le llaman. Invoice en inglés, en el mundo anglosajón le llaman. Entonces, eso les quería mostrar. Esta es la primera parte. Y vamos a la segunda ahora, que es en realidad la más relevante. Pero esta es la primera parte para que ustedes pudieran experimentar las dos herramientas en primer lugar.
Luego de eso, pudieran saber cuáles son las fases, las lógicas que tienen de funcionamiento, que son muy similares ambas, del registrarse, de definir el perfil, acceder al panel, ver si voy a crear mis propias actividades, voy a buscar actividades ya creadas, las configuro, asigno la tarea, comparto el link a los estudiantes y luego en conjunto revisamos los resultados. Dejo de compartir ahora porque voy a compartir exactamente la opción de quizzes. A ver, déjenme ver acá. Me parece que aquí estaba. Un minuto. Esta es la gran tarea del incorporar las herramientas tecnológicas, es manejar, ¿cierto? La posibilidad de la interactividad y de la participación activa de los estudiantes en sus procesos de aprendizaje. Voy a compartirla ahora. Sí, vamos a ir atrás. Vamos aquí me permite. Voy a dejar ahora la pantalla de acceso a Quizzes. Entonces voy a mostrarles desde Chrome. Acá está. Esta es la pantalla de inicio de Quizzes. Ahora ustedes me pueden decir, pero profesor, colega, ¿cómo accedo a Quizzes? Voy a Google. Voy a ir a Google. Si tú lo quieres hacer más fácilmente, directamente quizzes.com. Pero voy a Google y coloco aquí Quiz. Y ahí automáticamente ya me aparece la herramienta. Ahora, esta primera opción es para estudiantes. Atención, es para estudiantes. La que a mí me interesa es para docentes. Entonces voy a ingresar a esta opción. Ingreso a esa opción. Estamos en Quizzes. En estos momentos estamos revisando cómo funciona Quizzes. Momento para que me cargue la herramienta. Entonces acá tengo precisamente la herramienta. Está en inglés, no se asusten porque esto es muy sencillo. Luego al ingresar voy a entrar acá, ingreso y me permite, ya cambió al español si ustedes se fijan, unirme a un juego o iniciar sesión. Voy a iniciar sesión. Si no se han registrado, se pueden registrar con Google. Voy a hacer el proceso para poder mostrar cómo se registra uno. Es muy sencillo. Si tienes una cuenta Gmail, se va a hacer, pero realmente fácil. Hoy día Facebook, Gmail, son herramientas que te permiten, ¿cierto?, ir creando e ir accediendo a otras herramientas por cuanto ya están preconfiguradas en su caso. Voy a entrar desde mi cuenta. Voy a ingresar a Juan. Ahí, aquí me voy a olvidarse. A ver, déjeme ver si está esta. No. Tampoco, ya. Entonces voy a ingresar desde otra opción. Un minuto. Voy a ingresar desde acá. Entonces, aquí vamos a colocar Quizzes. Voy a compartir acá. Déjenme ver si puedo ingresar. Ahí sí. Ya. Cuando uno ingresa a Quizzes, va a aparecer una pantalla similar a esta. Voy a compartir. Este es el panel de control. Este es el panel de control al cual ustedes van a acceder una vez que se registran. Es la primera gran pantalla que aparece y esto es lo que yo mencionaba como el panel de control. Y aquí yo tengo las opciones. Tengo las opciones de buscar aquí. ¿Qué vas a enseñar hoy? Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar un área del conocimiento, por ejemplo, álgebra, si en general, pero si yo quiero ir en particular, yo podría colocar, por ejemplo, voy a poner razones y proporciones. O razones y proporciones. Entonces esto es como un buscador, proporciones, proporcionales. Y me van a aparecer una serie de recursos que yo puedo ir revisando, unos resultados que puedo ir revisando. Fíjense que aquí aparece el curso al cual está asignada esta herramienta, la cantidad de jugadores, de veces que se ha jugado, y puedo ir, por ejemplo, razones y proporciones para quinto, puedo ir buscando yo cuál es la que se acomoda a mi curso. Y la selección, por ejemplo, ya, magnitudes proporcionales. Voy a seleccionar esa. Entonces, aquí puedo mirar las preguntas. Dice, ¿qué proporcionalidad existe entre la gasolina consumida por un automóvil y la distancia recorrida? Entonces, esta tiene solamente dicotómicas, dos respuestas, directa o inversa. Y aquí estoy mirando las preguntas. ¿Qué proporcionalidad existe entre la cantidad de amigos y el aporte económico que tienen que dar para comprar un... Si yo encuentro que esta está muy complicada, entonces yo la cambio. ¿Cómo la cambio? La edito aquí. Voy a editar.
Ya. Supongamos que yo la voy a dejar tal cual. Si yo la quiero editar, tengo que ir acá a editar, ¿cierto? Y puedo editar pregunta por pregunta, alternativa por alternativa. Voy a mostrar. Y Voy en a esa crear edición tú podrías eliminarla o modificarla, ¿no? Aquí está, mira, aquí estoy en la edición. Puedo editarla o puedo eliminarla o puedo Perfecto. duplicarla. Puedo Ya. duplicarla. Tengo muchas opciones. Acá está lo que yo te comentaba. Puedo asignarle tiempo. Hasta 15 minutos por pregunta si es una pregunta de resolución de problemas. Le puedo dar un tiempo más o menos extenso para que pueda llegar si es un problema complejo. Sí, pero en general, si es un problema solamente de determinar si es directa o inversa, entonces yo le daré unos 10 segundos o 20 segundos, dependiendo de, ¿cierto? Y esto puede hacer la diferencia. Este es DUA, es el diseño universal del aprendizaje aplicado. O sea, si yo le asigno más tiempo, estoy ya en la posibilidad, ¿cierto?, de atender a la diversidad. Perfectamente. Esa es la posibilidad de hacerlo desde... Entonces, ya, supongamos que yo ya hice las modificaciones, terminar. Termino y voy a asignar la tarea, porque ya voy a asignar la tarea. Entonces, asigno la tarea. También puedo iniciarla en vivo si es que estoy en la sala de clase con todos mis alumnos conectados. Inicio la prueba en vivo y van a ir apareciendo los resultados inmediatamente ahí los puedo yo proyectar en la pantalla, en la, ¿cierto? En este caso podría ser en la pizarra digital o con la herramienta que tengan. Y Asigno asignar tarea, la tarea, perdón, Juan, ¿sí? significa que tú le vas a poner un día y una hora determinada para iniciar y Aquí, terminar. perfecto, aquí esta tiene 15 preguntas, esta alternativa, o sea, este quizzes. Aquí tengo, mira, tal cual lo preguntabas tú, Matías, aquí tengo la alternativa de ingresarle una fecha. Hoy día está, ya, supongamos que hoy es 26, ¿cierto? Yo le voy a asignar una semana más. Entonces, si me fijo, tienen hasta el 3 de plazo, hasta el 3 de diciembre de plazo para poder responder este quizzes hasta las 10:30 de la mañana. Tal cual se hace en Classroom o en cualquier otra herramienta tecnológica. Entonces los estudiantes van a tener 7 días y 13 minutos desde ahora. Si yo quisiera, por ejemplo, que quedara abierto, es decir, que fuera ilimitado, tendría que acceder a un plan premium, a un plan de pago. Pues todas estas opciones, este rayito que aparece aquí de color amarillo, implica que tengo que acceder al plan super, que me permite otras funcionalidades mucho más poderosas y más potentes. Por eso decía yo de la posibilidad de incorporarlo como una forma de contratación desde la SEP para Sí. poder contar con esta herramienta. Y créanme que son muy baratas, son muy económicas. De hecho, mensualmente uno paga alrededor de 3.000, 3.500 pesos, no más que eso, por usuario en este caso. Pero la escuela podría tener un solo usuario y los mismos docentes podrían tener la clave, ¿cierto?, para ir accediendo y se puede organizar por carpetas, cada carpeta va a ser una asignatura, en fin. Es como la... Entonces, una vez que ya tengo listo eso, continuar. Y fíjense lo que me aparece al continuar. Al continuar me aparece la posibilidad de yo incorporar este quizzes al aula de Google, vale decir, está directamente en sintonía con Classroom. Entonces yo podría ir a la sala y dejarlo en la sala con el tiempo determinado, ¿cierto? Y decirle, estudiantes, ustedes tienen 7 días para responder este quizzes. Al cabo de 7 días se va a cerrar, ¿cierto?, la posibilidad de responderlo. Aprovechen bien su tiempo, lean correctamente y todas las instrucciones que corresponden. O también tengo la alternativa de compartir un enlace. ¿Qué significa esto de compartir un enlace? Que me crea un link, como yo se los compartí a través del chat recién. Eso fue lo que yo hice. Yo creé un link que es, y copié el enlace, que es este enlace, por ejemplo, para este quizzes en particular. También lo puedo compartir a través de Canva, de Teams, de Twitter, etcétera. O sea, lo puedo compartir directamente, sin necesidad de copiarlo y llevarlo para allá, sino que abro Twitter, me va a abrir mi cuenta en Twitter o en Teams, si estamos trabajando con Microsoft Teams para evaluar o para desarrollar nuestras clases. Copio el enlace y luego voy al chat y se los comparto a los estudiantes tal cual lo experimentaron ustedes. A partir de ahora en adelante fue la experiencia que ustedes tuvieron al jugar. También pudiera decirle, pida a los participantes que abran Join My Quiz e introduzcan el código, que es un proceso un poco más largo. ¿Y cuál es la gracia? Que en la medida en que los estudiantes van a ir jugando, me va a ir apareciendo data aquí, información de los resultados del juego, el nivel de precisión del curso, el nivel de precisión por pregunta y los intentos que cada participante ha realizado. Voy a mostrar un ejemplo de de mi biblioteca. A ver, miremos. Aquí, por ejemplo, ya.
tengo, vamos a ver, informes. Voy a mostrar cómo esto se ve. Voy a mostrar, por ejemplo, este, elementos de la circunferencia. Ahora yo estoy entrando con mi curso a elementos de la circunferencia. Ellos no sabían nada y les dejé un quiz diagnóstico para saber cómo estamos con los elementos de la circunferencia. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, fíjense, Darling en 3 intentos logró, estas son 21 preguntas, logró un 100% de acierto en 3 intentos. Los intentos son muy relevantes. Inclusive, miren la potencia de esta herramienta. Puedo compartir al correo del progenitor, es decir, del apoderado, los resultados. O sea, esto ya lo encontré yo, pero muy pro, realmente pro. Tenemos el nivel de precisión, la suma, el promedio de estos niveles de precisión es el que aparece aquí arriba. Esta es la precisión del curso. Y la cantidad de intentos. Entonces, por ejemplo, aquí vi yo que Pía abandonó. Comenzó y entonces yo llamo a Pía. Pía, ¿qué pasó? ¿Por qué no ha terminado usted? O le envío un mensaje. Pía, necesito que termine su quiz para poder evaluar, ¿cierto? Realizar este diagnóstico. Entonces, aquí siempre les digo, oye, chiquillos, pongan sus nombres, no me pongan seudónimos. Aquí alguien cometió el error de colocarme. Entonces, siempre pedir que coloquen sus nombres, ¿se fijan? Yo puedo, por ejemplo, revisar las participantes, revisar por pregunta. Por ejemplo, segmento que une cualquier punto de la circunferencia con el centro. 6 participantes acertaron, 43% de logro, radio, del curso en total. ¿Cómo se llama? Y aquí puedo ir mirando pregunta por pregunta cómo vamos en general. Pero además, si esto no es suficiente, también puedo ir en particular. Fíjense aquí, Darling tiene todos los casilleros verdes porque consiguió todos los resultados, acertó todos los resultados, ¿cierto? Y puedo ver Darling cómo lo desarrolló por intento también. Maura, lo mismo. Y los colores, aquí tengo información visual de que Maura, fíjense, Maura en un primer intento tuvo un bajísimo porcentaje de logro. Y en el segundo intento, fíjense hasta dónde llegó. O sea, algo pasó aquí con Maura y le podría preguntar yo, ¿cómo fue que saltaste de este porcentaje hasta este porcentaje? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y aquí, por ejemplo, tengo alumnos que abandonan. Krishna intentó una sola vez y abandonó. Entonces yo le pregunto, terminé mi clase, esta fue la clase de ayer, para ser preciso. Terminó la clase y les dejé este desafío para poder la próxima clase conectar con los elementos de la circunferencia, que es uno de los priorizados por el ministerio. Y, por ejemplo, aquí tengo de división. Entonces, aquí tengo un porcentaje mucho mayor de logro. Y fíjense ustedes cómo se ve que también, por ejemplo, los estudiantes van avanzando en sus procesos. O sea, este es un 5.º año, por si acaso. Entonces, y a quienes no están aquí, yo les envío el link para poder, cierto, que lo puedan responder en el momento en que tengan la conectividad necesaria. ¿Cómo vamos hasta acá? Me gustaría saber cómo están los comentarios. Si hay comentarios en el chat, Matías. Hasta el momento no tenemos ningún comentario, pero sí, Invito. ¿Sí? exactamente, eso iba a decir, que si alguien quiere comentar en el chat o hacer una pregunta también por micrófono, también está la posibilidad de que lo hagamos. Estaba tomando un poquito de agua porque tanto hablar, pero se produce ese. Pero, colegas, aquí estoy presentando una oportunidad única de poder conectar con los intereses de los estudiantes. De hecho, a los adultos nos gusta jugar, nos gustaría aprender de esa forma. Entonces, hemos visto cómo ir a buscar desde una base de datos presente cualquier temática. Yo coloqué matemática, pero podría ser cualquier área del conocimiento. Hay inglés, por ejemplo, si quisiéramos trabajar con inglés, etc. Además, les he mostrado cómo se presentan los informes, los resultados de cada juego, para saber cuáles son los alumnos que están quedándose atrás, para ir apuntalando, ¿cierto? Para saber cómo tengo que seguir con el objetivo de aprendizaje. A lo mejor tengo que detenerme un poco y profundizar en algún área, en algún aspecto específico, etc. Y ahora vamos a ver, muy rápido, una forma de crear. O sea, sí, revisé todas, pero no me gustó ninguna, o a lo mejor me gustaron algunas preguntas de algunas de las. Entonces, yo puedo crear mi propia sesión. Entonces, cuando yo creo, tengo la opción de cuestionario o lección. Yo puedo crear un cuestionario o puedo crear una lección. ¿Cuál es la diferencia entre un cuestionario y una lección? El cuestionario es un quizzes, como el que acabo de mostrar. En cambio, una lección es como el PowerPoint.
al cual también le puedo colocar dentro un quizzes. Voy a crear un cuestionario. Entonces, este cuestionario, aquí estoy mostrando, ¿cierto? Se va a llamar ecuaciones. Tiene que ver con matemática, lo voy a etiquetar. Fíjense, le coloqué el nombre del cuestionario, ecuaciones 1. Por ejemplo, si vamos a colocar, vamos a ir progresando, ¿cierto? En la profundidad del concepto. Siguiente, vamos a cargar. Y aquí tengo la posibilidad de crear preguntas de distintas formas. Por ejemplo, a través de opción múltiple, que fueron las que yo les presenté. Pero también podría crear preguntas de caja, que también parece que en el quiz que les envié iba una de caja respecto de cuáles eran fracciones equivalentes a un medio. Y ahí aparecían 2 cuartos y 4 octavos. Podía seleccionar las dos alternativas como respuestas correctas. También puedo generar una pregunta en donde los estudiantes tengan que rellenar un espacio en blanco. Las ecuaciones son entre dos términos, por ejemplo. Entonces la palabra que debería ir ahí en el espacio en blanco es igualdad. O entre dos expresiones. Puedo generar encuestas, puedo generar uno abierto, que son más complejos de revisar, pero si alguien está pensando, oiga, tengo una asignatura en la que necesito que los estudiantes desarrollen, ¿cierto? Comuniquen, escriban, ¿cierto? Expresen sus ideas, entonces puedo generarla de forma abierta. O una diapositiva. Ustedes pueden experimentar luego cada una de estas. Vamos a crear una opción múltiple que son las más sencillas. Entonces vamos a crear una que diga, la primera pregunta es, ¿cuál? Vamos a colocar una muy simple. ¿Cuál es el valor de x en la expresión? Voy a colocar x para comenzar, x más 3 es igual a 10. Entonces, simple, sencillísima, para saber un poco, y podría agregar una imagen aquí. Yo en esta opción puedo agregar una imagen. Si yo voy y cargo una imagen que tenga que ver con esta expresión. O podría ser, voy a comenzar con una pregunta muy simple. Entonces la respuesta podría ser 10, podría ser 7, podría ser 13, porque el estudiante podría sumar esto, o podría ser, vamos a colocar un ejemplo, 5. Entonces yo marco aquí tengo las 4 alternativas, y marco la que es correcta. En este caso, esa. De hecho, si tuviera la opción de pago, podría retroalimentar esto aquí mismo. Cuando el estudiante acierte o se equivoque, podría responder yo o podría darle una retroalimentación, un feedback automático. Podría asignarle el tiempo, como es muy básica, 10 segundos. Y luego, fíjense, aquí me muestra cómo se va a presentar la pregunta a los estudiantes cuando ellos accedan a través del link que les compartimos. Y guardar. Y ya está creada la primera pregunta. Si veo que cometí un error, la edito. Si no me gustó, la elimino. Si me gustó tanto, la duplico y vamos a colocar, como era, ya. Entonces vamos a colocar una un poco más compleja. Eh, Supongamos que es un problema este. Eh, eh, Vamos a colocar aquí, por ejemplo, y podría ser 3 o una expresión. 3 veces un número es igual a 12. ¿Sí? ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? Y aquí voy un poquito más profundo. Esa es la idea también, que tengan algo, a lo mejor esa lógica. Entonces voy a colocar aquí, si 3 veces un número es igual a 12, entonces el estudiante puede, voy a desmarcar ese, voy a colocar la alternativa correcta acá. Ah, no, es que lo dupliqué, voy a dejarla ahí mismo entonces. 4. 3 veces un número es igual a 12. Entonces, 6 podría ser, y 2. Y luego, bueno, si quiero puedo cargar una imagen, como les decía, y guardar. Tengo 2 preguntas ya desarrolladas y podría seguir creando. Vamos a crear una podría ser rellenar el espacio en blanco. Entonces, aquí está la pregunta. Como les decía,
una ecuación es una, y ahí colocamos el espacio, voy a colocarlo así, entre dos expresiones. Voy a colocar algo muy simple. Entonces, ¿cuál es la respuesta que yo espero? Igualdad, por ejemplo. Pero ¿cuál podría ser una alternativa a igualdad? Una ecuación es una igualdad entre dos o más expresiones. Podría ser, a lo mejor el estudiante no conceptualiza, no entiende todavía el concepto de igualdad, entonces podríamos buscar un sinónimo que tenga que ver precisamente con igualdad como alternativa para poder colocar ahí, ¿cierto? Y podría agregar todas las que yo quisiera. O sea, a lo mejor una ecuación es una expresión entre dos o más expresiones, entonces el estudiante se puede confundir. Aquí podríamos ir colocando cualquier otra alternativa que nosotros encontremos y le puedo asignar el tiempo. Vamos a asignarle para esto 10 segundos porque rápidamente lo debería descubrir. Y guardamos. Y ahí están ya, tenemos 3 preguntas y las alternativas. Entonces, y luego de eso, podría agregar todas las preguntas que quieran, no voy a seguir en eso. Terminamos el quiz. Terminar, aquí me pide que puedo agregar una imagen para presentar el quiz propiamente tal. Le coloco el idioma que yo quiero que esto se exprese, Spanish, ahí, ¿cierto? Spanish. El curso para el cual lo voy a trabajar, supongamos que esto puede ser para, no sé, cuarto, quinto. Pongamos quinto. Y guardar. Guardar. Y ya tengo la posibilidad, ya creé la ecuaciones 1, no tengo ninguna imagen aquí, podría haber cargado una imagen, y tengo la posibilidad de asignar tarea. O sea, asigno la tarea, le pongo una fecha, esto va a ser para el martes, y continuar. Tiene 4 días y 13 minutos puedo cambiar la hora sin problema, la puedo, por ejemplo, tengo clase a las 10 de la mañana, entonces esto va a quedar hasta las 9:40, hasta las 9:45, para poder después yo revisar junto con ellos cuáles fueron las preguntas que mayor dificultad les implicaron, les representaron, y continuar. Y luego compartir el enlace. El mismo procedimiento anterior, copiar el enlace y compartírselo, o bien compartirlo a través del aula de Classroom. Y aquí me va a preguntar cuál es la cuenta a la cual está vinculada esa aula de Classroom. Matías. Estaba muy atento escuchando y mirando cómo esto nos puede ir ayudando. De hecho, tenía una pregunta con el tiempo límite. Al ser una versión gratuita te deja un máximo de días, ¿no? Claro, No puedes exactamente. ponerlo durante 6 meses, te deja 10 o 12 días, ¿no? Claro, ahí tendría ya que tener una opción de pago premium, que yo la voy a comprar. No la quise comprar antes para hacerlo después de este taller, porque alguien podría haber dicho, algún colega, pero eso es versión de pago. No, quise dejarlo en versión básica, en versión gratuita, para que ustedes vean que desde la versión gratuita se puede trabajar sin ninguna dificultad y no tengo que pagar ningún peso. De hecho, a mí mi deseo sería que la escuela me apalancara en esta herramienta. Sería lo ideal, porque de verdad que yo la utilizo todas mis clases. O sea, constantemente estoy utilizando WordWall, Menti, Kahoot, en este caso Quizzes, Socrative, etc. Entonces, Genially, que me gusta mucho también. Entonces, hay montones. Y eso es lo que quería mostrar de esta herramienta en particular. Yo no sé si los colegas tienen alguna consulta, la pueden hacer por el chat. Reiteramos que también se puede hacer también con micrófono abierto. Tenemos un par de respuestas que han ido apareciendo en el chat. Yasmín nos dice, buen día, muy interesante, agradecemos los lineamientos y sugerencias, muy entretenido. He logrado ingresar a Quizzes y me parece una interesante herramienta, muchas gracias. Y Camila contestó a la pregunta que tú estabas haciendo al momento de crear una de las preguntas de tu quiz. A mí me genera una segunda pregunta, y perdón que sea tan preguntón, pero por favor.
cuando tú creas tu quiz, lo puedes dejar guardado en una carpeta y utilizarlo en 2 semanas más, 3 semanas Sí. más, o ya. Sí, queda guardado, pero lo que tienes que volver a hacer es reasignarlo, es decir, Así, volver a asignar la tarea. ya. O sea, eso va a quedar en tu repositorio, en tu biblioteca, va a quedar ese quizzes, pero si tú quieres, porque va a vencer el plazo de la posibilidad para responder ese quizzes, y si tú quieres nuevamente volver a activarlo, tienes que asignar nuevamente la tarea y volver a poner la fecha, el plazo. Pero eso no se pierde, eso queda ahí en particular. Entonces, todas estas láminas que yo traía acá tenían que ver un poco con ese recorrido, es decir, cómo yo me uno al juego, cómo me registro, si ustedes se fijan, son todas las pantallas que estuvimos revisando, son todas exactamente las mismas, pero las vimos desde un punto de vista interactivo, es decir, cómo se iban desarrollando específicamente cada una de las preguntas. Lo mismo ocurre, y esto lo voy a pasar muy rápidamente para que ustedes lo vean, lo mismo ocurre con, bueno, aquí están los resultados, cómo se va mostrando, también lo vimos. Lo mismo ocurre con WordWall, que es exactamente igual. La única diferencia es que tienen que cambiar ustedes aquí, en vez de inglés, le cambian al español. Fíjense, aquí está el camino, cambian al español, luego se registran, posteriormente se registran con Google, ingresan y entran al panel de control. La diferencia de WordWall con Quizzes es que en WordWall solamente tienen 5 lecciones que pueden crear. Entonces, lo que sí pueden hacer es utilizar la herramienta de comunidad e ir a buscar todas las que ustedes quieran para poder compartirlas, porque eso sí que está abierto. Y ahí están los topos. También tiene otras herramientas como, por ejemplo, en este caso son laberintos, como Pac-Man, ¿así? Tiene muchas, como el quién quiere ser millonario, etcétera. Tiene mucha versatilidad esta herramienta. O en comunidad, como les decía, y ahí pueden encontrar un repositorio inmenso. Pero la lógica que hay detrás es exactamente la misma. Por eso presenté solamente quizzes, pero si ustedes revisan, van a darse cuenta que esto que mostré acá es exactamente lo que ocurre en cada una de las herramientas. Estas fases son muy similares para una y otra. Y en el caso de WordWall, aquí tenemos la forma en que me presentan los resultados, por ejemplo. Están los estudiantes, están los nombres, ¿cierto? El número de estudiantes que ha respondido el cuestionario, la puntuación media, el máximo de puntuación, que es de 2 estudiantes, quién ha sido más rápido, más rápida. Entonces, tiene esa opción de, voy a ir borrando, bueno, ahí por ejemplo, ahí sí. Y también puedo ir revisando pregunta por pregunta. O sea, la pregunta tanto, y ahí me muestra, ¿cierto?, las que han marcado de manera incorrecta y las que han marcado de manera correcta. Al revés. Entonces aquí, por ejemplo, estoy trabajando con 8º año, estoy trabajando teorema de Pitágoras. Entonces estamos revisando lo que es raíces, cuadrados perfectos, ¿cierto? Entonces y ahí, por ejemplo, van viendo ustedes la cantidad de resultados que van apareciendo. Son muy parecidas a la forma en la que presentan los resultados en general todo este tipo de herramientas. Y eso, Among Us les contaba yo del juego. Y para finalizar esta parte, contarles que esto es lo que viene hacia adelante, colegas. Y es importante que nosotros los docentes lo incorporemos dentro del aula, porque de lo contrario vamos a tener muchos problemas de convivencia, vamos a afectar el clima, si no consideramos los intereses de los estudiantes. La gamificación es un camino interesante, yo lo he recorrido, por eso lo recomiendo, para poder conectar conectar con el currículum, el juego y el aprendizaje. El juego es natural, es inherente al ser humano, es emocionante, genera el DAS, que digo yo, que es la dopamina, el deseo, ¿cierto? La adrenalina, la acción, y la serotonina, que es la satisfacción. Entonces, esto se puede ver. Yo estoy trabajando en una herramienta que creé para poder generar avatar, para poder crear personajes y escenarios que sean desafiantes para los estudiantes, para poder generar estímulos como gemas, trofeos, puntos, cartas, etc. Y finalmente, que ir a aprender no sea ir a alcanzar un contenido específico, sino que ir a alcanzar un objetivo que tenga que ver con un desafío, con una misión. Y eso va a depender mucho de qué tan conectado esté con la realidad del estudiante. Y para finalizar, quiero mostrarles 15 segundos, por favor. Esto es algo que ocurrió en mi escuela, para que ustedes lo vean, y una aplicación que desarrollé.
esa es una imagen de la biblioteca de mi escuela. Estoy trabajando ahí, yo no trabajo con cuarto básico, pero ahí estaba experimentando con una herramienta que utilicé que es de gamificación en cuarto año básico. Y ahora, no sé, Matías, si tú tienes algo más que agregar. No, a mí me ha gustado mucho toda esta experiencia. Yo creo que una de las grandes invitaciones que nos queda a nosotros es poder ir ingresando a este mundo y poder ir probando y generando herramientas. Me acuerdo que una de las conversaciones que iba generando en el chat decía una colega que ella buscaba juegos con antelación para que los estudiantes se pudieran ir eh, metiendo y poder ir trabajando. Creo que aquí tenemos una herramienta que nosotros podemos crear esos propios juegos con una cierta dinámica que nos ayude al desarrollo del contenido o del aprendizaje que queremos desarrollar. Les compartí ahí en el chat una pequeña encuesta. Son dos preguntas en realidad, muy sencillas. La primera es cerrada y la segunda es abierta, para que ustedes puedan ayudarme y retroalimentar qué les pareció esto, cómo podríamos mejorar este tipo de situaciones, ¿cierto? Este tipo de presentaciones y específicamente qué es lo que les pareció toda esta presentación que hoy día desarrollé. Me gustaría, Matías, si tú puedes acceder para ver si está funcionando el formulario ese. Exactamente, estoy Ya. ingresando también y lo estoy respondiendo. Y Ah, perfecto, ok. yo no he tenido ninguna dificultad. Muy bien, hemos tenido suerte, Matías, ¿ah? Sí, En hoy temas día se ha portado tecnológicos. muy bien ¿Ah? Internet. Sí, no, es que yo ya conversé ahí para que esto ocurriera. ¿Ah? Afortunadamente estuvieron Afortunadamente hoy día sí, sí, ya estuvimos. ahí les dejo una imagen de algunos de mis estudiantes. Pertenezco a la red de maestros de maestros. Es importante hacerlo saber porque gracias a ellos estoy acá. Y también les dejé ahí un código QR donde pueden acceder al portal de mi red, de la red maestros de maestros, mi portal, donde tengo cargado mucho material, muchos recursos, mucha información que les puede ser útil. Así es que les invito a que se den una vuelta por ahí y me conozcan más en profundidad. También, ahí estoy con algunos de mis estudiantes también eh, en las clases en línea porque también entiendo la complejidad del momento. Si alguien desea también en el chat puede hacer su comentario sin ninguna dificultad, con toda propiedad y siempre en la lógica de mejorar. Ese es un ciclo de mejora continua. Siempre les digo yo a mis colegas, para allá tenemos que apuntar a la mejora continua porque finalmente eso nos va a llevar a que tengamos una mejor conexión con nuestros estudiantes y a la larga que mejoremos nuestro aprendizaje. El juego es una de las herramientas que yo he utilizado para innovar dentro del aula. Camila nos va comentando aquí en el chat, dice, muchas gracias, muy interesante, me encanta jugar y que los niños lo hagan muchísimo mejor. A mí también me gusta el juego, creo que es una gran herramienta que nos permite ir avanzando y desarrollando de una manera distinta el aprendizaje. Sobre todo en este tiempo, ¿no? También que ha sido más difícil de educación a distancia, ¿no? Así es, y necesitamos también un poco hacerlo de una manera diferente. Sí. O sea, los resultados nos están diciendo que como lo hemos estado haciendo hasta acá, no están dando el ancho y un poco también tenemos que ser capaces, y eso yo lo hice, por eso lo recomiendo, colegas, cuestionarnos nuestra propia práctica. O sea, cómo estamos nosotros reflexionando sobre lo que estamos haciendo y por qué no estamos llegando de la forma en la que queremos llegar a nuestros estudiantes. Quizás a lo mejor ahí puede haber un punto inicial, un punto de inflexión para poder mejorar nuestro trabajo. Porque a mí también me costaba y me pasaba lo mismo que les pasa a todos los docentes. Sí, sí. Veo una mano levantada, parece que Yasmín quiere Sí, decir algo. sí, déjeme ver. No sé si puede. Ahí sí, se pueden activar. Ya. Sí. Primero, buen día a todos y todas, colegas, Buenos días. exponiendo también. Me ha parecido muy interesante el que nos entreguen este tipo de herramientas que son gratuitas. Sé, en mi caso también, y en el caso a lo mejor de otros colegas, que todo esto tecnológico nos llama a muchos desafíos.
porque en el caso propio me ha costado mucho la tecnología. De hecho, hacer clases vía Zoom no ha sido fácil, ha habido mucho de ensayo-error, pero hoy me siento feliz porque he logrado entrar a Quisis, cosa que ni siquiera conocía que existía, disculpando la expresión coloquial. Entonces sé que también voy a tener mucho de ensayo-error, pero es una herramienta que podemos ir buscando la forma de optimizarla para el trabajo de nosotros mismos y de poder alivianar la carga, porque hoy en día en la educación virtual sabemos que estamos trabajando al 3x1. Y en cuanto al juego, comparto lo que usted ha dicho, que es muy importante jugar. Nosotros también, como profesores, siempre es bueno el poder volver a ser un poco niño, o como dice el Principito, lo esencial invisible a los ojos, pero eso nos ayuda y nos interpela a estar un poco más juntos, más cercanos, porque la educación virtual nos alejó del tocarnos, y quizás nosotros en básica somos muy de piel. Entonces quizás el tema del juego hace que, como dijo usted, los niños y uno también se involucre en este aprendizaje y sea significativo. Y yo lo veo con mis niños, cuando ellos ganan algo o cuando ellos entre todos logran algo, llegar a la meta o llegar a la cumbre de una montaña, se sienten felices. Y ahora con estas posibilidades que nos entrega, obviamente voy a tratar de ir incorporándola en mis prácticas, porque yo soy más de material concreto, uso títeres o mis habilidades histriónicas. Pero en la parte de la tecnología debo reconocer que estoy un poco al debe, entonces me voy a tener que aplicar con todo esto que usted ha referido, así que yo lo agradezco mucho. Gracias, Yasmín. En todo caso, yo, para su tranquilidad, colega, decirle que recorrí el mismo camino que va a tener que recorrer usted. O sea, también el ensayo-error es muy fundamental para ello. ¿Mm? También, Atreverse, como dice por ahí una canción, atrévete. Y eso es en el fondo esta educación virtual, porque ninguno sabía de nosotros hacer, a lo mejor uno un poquito más, unos un poquito menos, pero en el caso propio yo no tenía idea que existía el Zoom. Y ahora me aparecen un montón de herramientas más y es súper positivo porque dentro de esta contingencia que ha sido tan poco amable para algunos por las distintas situaciones, ¿cierto? Hemos aprendido, hemos logrado un aprendizaje significativo como profesores y maestros de cada una de nuestras unidades que también tienen sus propias dificultades en lo socioemocional. Entonces, tenemos que buscar formas en que los niños se sientan bien, se sientan gratos, se sientan felices, y una de ellas es sin duda el juego. Y para eso nosotros tenemos que atrevernos a ensayar, equivocarnos y volver a pararnos. Y así vamos todos creciendo un poquito. Y esto ha sido un tremendo aprendizaje entre pares. Muchas gracias. así es, gracias a usted, colega. También Daniela comenta que además de trabajar con Quizzes, también utiliza Nerdpod. O sea, sí, hay muchas. Te felicito, Daniela. Ojalá que puedas seguir empleándolas. Prueba con WordWall, prueba con Socrative, prueba con otras herramientas, porque existen muchas herramientas hoy día disponibles para poder incorporar y acercar el aprendizaje y el juego hacia el aprendizaje y conectarlo con el currículum, como comentaba hace un ratito atrás. Exactamente. Tenemos un par de comentarios más también. Adolfo menciona pertinente al aprendizaje de los alumnos, además un gran aporte a mejorar nuestras clases. Y Camina, quien decía que le gustaba mucho el tema del juego también, dice, lo que sí me hubiera gustado haberme informado antes con respecto a este tipo de herramientas, interpreto lo que estabas diciendo ahí, Camila, pero sí o sí lo implementaré. Porque mis niños son muy curiosos y avanzados en las TICs. Yo creo que al igual que lo que nos iba comentando Yasmín, es una invitación a todos a cómo vamos también utilizando estas herramientas y nos vamos sumergiendo en este mundo para poder ir desarrollando sistemas distintos en el aprendizaje que fomenten lo que tú estabas mencionando recientemente, pero también que nos ayude a que el aprendizaje de las matemáticas sea más entretenido y más significativo también a los propios estudiantes. Un desafío, por ejemplo, podría ser invitar a los estudiantes a que ellos creen las preguntas. Eso sería ya llevarlo a un nivel superior de la taxonomía de Bloom para que ahí, y ellos van a estar encantados de esa misión, de ese desafío. Y además después jugar las preguntas que ellos mismos crearon o que ellas mismas crearon, eso tiene otro valor y otro significado. Entonces, las posibilidades son infinitas, va a depender también un poco de la creatividad y de la disposición y la predisposición, ¿cierto?,
hacia incorporar este tipo de herramientas. Y como decía también Yasmín, importante poder conectar y entender que los estudiantes son muy curiosos. Si hay un estudiante que no es curioso, hay que ocuparnos, hay que preocuparnos de esa situación, porque debieran ser curiosos y una pregunta, basta una pregunta apuntada de manera correcta para poder gatillar toda una clase. Yo no sé si hay algún comentario, alguna consulta a lo que nos ha ido contando Juan. Junto con la encuesta que dejó Juan, nosotros como ministerio y como programa de Escuelas Arriba también queremos dejar una encuesta que nos ayude también a ir mirando qué les pareció este encuentro y por lo tanto que nos ayuden también a ir mirando cómo el próximo año podemos ir levantando talleres o encuentros de esta naturaleza, mirando nuevamente esta herramienta u otras que ustedes también así lo dispongan y lo necesiten. Por lo tanto, voy a copiar en el chat la encuesta que tenemos como programa para que ustedes la puedan contestar también. Vuelvo a hacer la pregunta, perdón, si tenemos algo que comentar, alguna consulta con respecto a lo que ha ido comentando Juan. Aquí aparece en el chat, yo personalmente elegí ser profesora porque porque una bella profesora me encantó con el aprender, el jugar y viceversa. Efectivamente, Camila, comparto plenamente lo que tú estás diciendo, que el aprender es jugar y jugar también es aprender. Así que creo que es un bonito concepto que nos planteas y que nos dejas también como reflexión en las palabras al cierre de lo que significa esto. Y creo que la invitación es nuevamente, y lo vuelvo a repetir, a meternos en este mundo, ir conociendo esta herramienta, o como lo decía Juan, también pueden haber otras que nos puedan ayudar en el desarrollo del aprendizaje de nuestros estudiantes. Si no hay más preguntas, yo quiero agradecerte, Juan, por este espacio, por tu disposición, por la gentileza de enseñarnos a ocupar la tecnología y cómo esta la podemos ir aplicando. Tú mencionabas algo también, que cómo la escuela también nos puede ayudar. La SEP, la subvención de la SEP hoy día nos ayuda, que podemos utilizar ciertos recursos para hacer esta compra de estas cuentas que nos podrán ayudar en este programa o en otro que ustedes así lo deseen. Matías, Juan, no sé si quieres decir, por supuesto, todo lo que quieras. Solamente dos comentarios a propósito de lo que Camila, muchas gracias Camila, porque comparto, quizá a lo mejor vamos a tener que tener una conversación, porque comparto también tu énfasis, tu forma de ver las cosas, y haces un punto que es muy relevante, y que tiene que ver con las resistencias. Camila plantea que ella trata de hacer cosas con sus niños, pero que muchas veces no es bien visto, sino que los niños tienen que estar todos sentados en la sala, etcétera. A mí me pasó también lo mismo, Camila, así que vas por buen camino. Hay que romper esa resistencia. Estamos haciendo clases del siglo XIX todavía, o siglo XX, cuando la realidad es totalmente, diametralmente opuesta. Para mí, y eso yo lo digo como filosofía de trabajo, para mí una sala en silencio es peligrosa. Hay algo que esconde detrás. Una sala con niños debe ser ruidosa, debe ser lo que yo llamo caórdica, es decir, tiene que haber un caos, pero un eventual caos o un aparente caos, pero tiene que haber un orden. Si el profesor dice stop, y todo el mundo tiene que concentrarse en lo que el profesor, la instrucción que se va a entregar el docente, pero no necesariamente una sala en silencio es una sala que esté produciendo aprendizaje. Ese es un mantra que debemos quitarnos de la cabeza, porque eso no es así. Y toda la investigación desde la neurociencia está hablando que los estudiantes deben interactuar entre nosotros, que los aprendizajes se producen mucho más entre ellos que lo que el docente pueda retroalimentar. Y para que esos aprendizajes se produzcan entre ellos, necesariamente debe haber conversación. No estoy hablando de grito, estoy hablando de ruido que genera ciertos aprendizajes entre pares, que son mucho más potentes. Así es que atención con esa forma de entender la educación, que hoy día, desde mi punto de vista, ya está en retirada y debería estar y está, en realidad los datos nos están diciendo aquello, está obsoleta. Tiene que haber emoción, y la emoción necesariamente implica ruido, desde mi punto de vista. Muchas gracias, efectivamente.
yo quiero agradecer que me hayan invitado, o sea, feliz, encantado, y espero a las personas que estuvieron ahí detrás, gracias a quienes comentaron, y espero que se atrevan, o sea, hay que romper las resistencias, hay que romper el miedo y hay que atreverse. Ese es el gran desafío de hoy, especialmente considerando que los contextos nos están gritando en la cara que debemos cambiar la forma de entender la pedagogía. El aprendizaje no tiene por qué ser tortuoso, no tiene por qué ser un trauma para muchos estudiantes, un trauma en matemática específicamente. Debe ser y debe partir desde sus intereses y debe ser capaz de movilizarlos hacia la acción desde el desafío, desde el juego, desde la implicancia. Así es que esa es la invitación que yo hago como docente. Muchas gracias, Juan. Creo que es una bonita invitación, nos ayudaste, nos guiaste por este camino, así que yo en lo personal lo voy a recoger y vamos a tratar de ir generando cosas que nos ayuden desde la tecnología también a poder avanzar con el aprendizaje de los estudiantes hoy día. Yo les quiero dar las gracias a todos, colegas, por habernos compartido este espacio, por haber estado, por haber comentado, como lo dice Juan, y nada, nos veremos en una siguiente oportunidad donde podremos ir hablando de tecnología o también de otros aprendizajes o de alguna manera de la enseñanza de las matemáticas. Agradecerles por todo el tiempo, ha sido un tiempo de muchos encuentros, quienes hay varios nombres que los he visto en más de un encuentro, por lo tanto agradecerles, también desearles que sea un buen término de año. Sabemos que estamos en un tiempo complicado como docentes, de mucha revisión, de mucha carga de trabajo, por lo tanto desearles a cada uno de ustedes el mejor cierre de año, un descanso también en el verano, que sea lo mejor para ustedes. Como lo dije, vuelvo a reiterarte a ti, Juan, las gracias por habernos acompañado hoy día en trabajos anteriores que estuvimos también contigo, y te quiero dejar invitado para ver si el próximo año también podemos ir haciendo otros trabajos que nos ayuden a todos como docentes y a ir compartiendo experiencias. Así que perfecto. Encantado. No me queda nada más que darle las gracias a cada uno de ustedes y que tengan un excelente día. Chao, gracias. Chao, que estén muy bien. Que Tengan buen a día. todos. Chao, muchas gracias. Que estén Que bien. estén muy bien. Bueno, muy interesante para mí. Chao. Muchas gracias.